el estudio de esta noche con una oración. Ahí como estamos, oremos. Padre amante y fiel, gracias Señor nuevamente por esta oportunidad. Le suplicamos que su Santo Espíritu esté en medio nuestro, que ponga nuestras mentes y corazones dispuestos a escuchar tu palabra, pero que también, Señor, seas tú el que hable, que no se escuche la voz del hombre, sino la voz de Dios hablando a nuestros oídos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones, siempre un placer estar por aquí. Yo siento que esta iglesia es parte mía. Es una iglesia que vi desde su inicio. Veo para que el hermano que es fundador de la iglesia, estuvo con nosotros también allá, antes que se formara esta iglesia. Nunca podría olvidar los líderes de esta iglesia, estos hombres que estuvieron aquí desde el principio. Ahora hay muchas caras nuevas, muchas caras que no están también. Me dicen que se formó un nuevo grupo, una nueva iglesia. Para allá donde está Joel, está Esther también, me dicen, un grupo más. Pero gloria a Dios porque la iglesia está creciendo. Hermano, un placer verle por aquí. Vamos a estudiar la palabra del Señor. En esta mañana el estudio estará centrado específicamente en Juan el Bautista y algunos textos de Apocalipsis. Juan el Bautista y algunos textos de Apocalipsis. Vamos a comenzar estudiando la parte que fue la lectura bíblica. La lectura bíblica estuvo en Apocalipsis capítulo 3, versos 7 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 en adelante. Me gustaría que todos tengan su Biblia, que todos lean. Dice allí en Apocalipsis capítulo 3, bueno, aquí para que lo podamos ver. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién está hablando aquí? Cristo Jesús. ¿A quién le está hablando? A Filadelfia, la iglesia de Filadelfia. Pero cuando escuchamos el mensaje de la iglesia de Filadelfia, ¿qué nos lleva a la mente? Aquella iglesia que estuvo en los tiempos de Juan. Gracias, mi hermano. Aquella iglesia que estuvo en los tiempos de Juan, que formaba parte de Asia. El Espíritu de profecía dice que el tiempo desde Cristo, su primera venida, hasta la segunda venida de Cristo, se dividió en 7 diferentes periodos proféticos, y que los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias, representan mensajes a diferentes periodos de la iglesia cristiana. Por ejemplo, Filadelfia es la iglesia que antecede a la iglesia del fin. Presenta allí que tiene puertas que se abren y se cierran, lo cual representan las puertas del santuario, que una se cierra, la del lugar santo, para dar partida al lugar santísimo e iniciar el tiempo del fin. Ahora hago la pregunta: ¿cuál es el mensaje para la iglesia final? ¿O cuál es la iglesia del tiempo del fin según Apocalipsis capítulo 3? ¿Es Filadelfia, Éfeso, la Odisea? Nosotros entendemos que la iglesia del tiempo del fin, ¿cuál es? La Odisea.
y Apocalipsis la registra en último lugar. Por ende, el mensaje que se da a la Odisea es un mensaje que se da a esta iglesia. Y como usted y yo formamos parte de esta iglesia, es un mensaje que se da también a quienes, a nosotros. Vamos allá entonces a este mensaje en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. El mensaje también lo da Cristo. Dice allí el verso 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El mismo Cristo habla. Yo conozco tus obras, dice el Señor. El mensaje a la Odisea comienza con una presentación. Cristo se presenta, el fiel y verdadero, la base, la columna, el principio fundamental de la creación de Dios. Él se presenta y nos dice: yo conozco ¿qué? Tus obras. El Señor conoce esta iglesia. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros individualmente. Dios conoce nuestras obras. Y añade que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Cuando entendemos que una iglesia es fría, ¿qué nos llega a la mente? ¿O qué entendemos por una iglesia fría? Una iglesia fría podemos decir que una iglesia como que está muerta. Una iglesia que no trabaja para Dios, que no hace obra misionera, que no participa de las actividades de la iglesia. El texto dice que Dios conoce nuestras obras y que no somos fríos, no somos así. Pero también dice que no somos como calientes. ¿Qué nos llega a la mente cuando pensamos en una iglesia caliente? Es una iglesia ¿qué? Activa, una iglesia viva, una iglesia que está accionando siempre. Pero tampoco la iglesia de la Odisea es una iglesia caliente. El texto dice: ojalá y fueses frío o caliente. Quiere decir esto que la condición de tibieza espiritual de la iglesia, que ni es fría ni es caliente, es peor que si fuese fría. Porque el texto dice: ojalá y fuese ¿qué? Fría. Por ende, nos está diciendo que la condición espiritual de la iglesia del tiempo del fin es peor que una iglesia fría. Y ahí vendría la pregunta: ¿cómo es que una iglesia fría puede estar en mejor condición que una iglesia tibia? El texto lo dice. ¿Por qué? Si seguimos leyendo, se explica el por qué es mejor que la iglesia fuera o fuese fría. Dice allí, versículo 16: pero por cuanto, ¿ven la continuidad? El texto primero dice: ojalá fuese frío o caliente, ojalá y fuese así. Pero por tanto dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, hace una profecía aquí alarmante: te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Quiere decir esto que esta iglesia al final será ¿qué? Vomitada. No lo digo yo, Alexander Guzmán, lo dice la Biblia. Si por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Una profecía fuerte para la iglesia. Y dice: porque tú dices. ¿Quién lo dice? Nosotros, la iglesia de la Odisea. No es el testigo fiel que lo dice, no es que sea una realidad. Ve la forma rotunda como el Señor habla: porque tú dices. Cuando uno normalmente le habla a una persona así, es porque esa persona está diciendo algo que no es cierto. Piénselo bien. Si usted va a hablar con una persona,
No, es que tú dices, está diciendo, no soy yo que digo eso. ¿Quién es que lo dice? Tú. Dice allí el Señor a la iglesia, porque nosotros, la iglesia de la Odisea, decimos: yo soy rico. ¿Yo soy qué? Rico. Y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí se responde claramente por qué la condición de tibieza espiritual es peor que el estar frío. ¿Cuál es el problema principal del tibio? Que el tibio cree que está como bien, porque tú dices que eres ¿qué? Rico, y no ves tu realidad, que eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. Está diciendo claramente aquí la palabra del Señor que el problema de tibieza radica especialmente que creemos una cosa que realmente no somos. Si fuésemos fríos, entendiésemos que estamos mal, pero al estar tibio creemos que estamos ¿cómo? Bien. ¿Sabe cuál era el problema de los fariseos realmente en tiempos de Jesús? El problema de los fariseos era que creían que estaban ¿cómo? Bien, cuando en realidad estaban bien mal. ¿Y cómo usted puede curar a un enfermo que se cree sano? Ese es el problema de tibieza de la iglesia. Pero lo bueno es que aquí se da un consejo. Se nos deja aquí la medicina. Dice el versículo 18: por tanto, yo te aconsejo, porque Dios siempre aconseja, Él no obliga. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí viene un versículo muy bonito de la Biblia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Hay esperanza para esta iglesia? Amén. Aunque la palabra del Señor dice: te vomitaré de mi boca, pero va a vomitar a aquellos que no escuchen el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo? Dice él: te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego. ¿De dónde? Del Señor. Vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio. Le está hablando el Señor a la iglesia de que la iglesia necesita cosas externas. ¿Cosas qué? Externas. Cosas que no vienen de nosotros, cosas que vienen de Él. Nos está pidiendo aquí el Señor que debemos aceptar el mensaje del testigo fiel, el mensaje de la justificación por la fe. Lo primero es que dice oro refinado en fuego. ¿Pero de quién? De Él. ¿Qué significa el oro refinado en fuego? Es que usted cada día vence las pruebas que vienen. Pero para vencer las pruebas, ¿qué hay que hacer? Depender ¿de quién? De Dios. Dejándose guiar del Espíritu Santo. Eso va a hacer que usted se vaya fortaleciendo de gloria en gloria. Ese es el oro. Pero demanda una ¿qué? Dependencia de Dios, no de nosotros. Segundo, tenemos que ponernos la ropa blanca, pero de Él, porque dice que la justicia del hombre, ¿qué es? Trapo de inmundicia.
la ropa de justicia con que podamos vestirnos nosotros mismos, de nosotros, no pueden cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Dice por ahí que al burro se le ponen ropa como quiera, sigue siendo ¿qué? Un burro. Nosotros, por muchas cosas buenas que hagamos, seguimos siendo pecadores. Para cambiar necesitamos la ropa de Cristo, su justicia, no la nuestra, porque repito, nuestra justicia es trapo de inmundicia, dependencia también de Cristo, y necesitamos del Espíritu Santo para que Él sea el que permita que veamos realmente. Así que el consejo de Dios a esta iglesia es que le aceptemos a Él como nuestra justicia, como nuestra fortaleza y como nuestra vista, nuestra lámpara. Es el mensaje de la justificación por la fe. El justo vive por fe y es santo por la fe. Ese es el mensaje que está allí. Pero dice: yo reprendo y castigo a quienes, a los que amo. Así que hay una represión fuertísima. Implica que Dios ama mucho, mucho a esta iglesia. Y dice también el texto: yo estoy a la puerta. Está diciendo: mira, yo voy a estar aquí sentadito esperándote a ti. No me voy a ir. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro. Implica que el Señor se mantiene todavía ¿dónde? En la puerta, esperando por nosotros. No se va. Nos está esperando a que abramos la puerta. La represión es fuerte. El mensaje es fuerte. Pero cuando vemos otros textos de Apocalipsis que representan esta iglesia, se ve algo totalmente diferente. Por ejemplo, si usted busca en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, fíjese cómo se describe esta iglesia. Apocalipsis 12 presenta el conflicto entre Cristo y Satanás desde el nacimiento de Cristo hasta esta iglesia. El versículo 17 presenta a esta iglesia. Dice allí: entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Sí, esta iglesia, la última, la Odisea. Satanás va a hacer guerra contra esta iglesia. Y fíjese la descripción que da Juan respecto a esta iglesia. Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, ¿qué es? El espíritu de profecía. Y una iglesia que tiene el espíritu de la profecía, que tiene el testimonio de Jesús, no es ciega, tiene ojos, ve. Segundo, una iglesia que guarda los mandamientos de Dios es una iglesia que es oro pulido en el fuego, porque obedeciendo es que nos pulimos. Así que esta descripción no se parece a la que se da en Apocalipsis 3, pero podemos seguir buscando. Por ejemplo, los que queden vivos en esta iglesia hasta la venida del Señor tienen una distinción especial. ¿Cómo se le llama en Apocalipsis a este grupo? Los 144,000, que es un número simbólico que viene del 12, porque la iglesia se forma en el 12. En el Antiguo Testamento, los 12 hijos de Jacob o Israel, y en el Nuevo Testamento, los 12 discípulos. Los que queden vivos para la venida del Señor, 144,000, es 12 por 12, multiplicado por ¿qué? Por 1000. Representa una gran muchedumbre. Pero fíjese la descripción que se da de este grupo que es esta iglesia, de este grupo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice: después miré, y he aquí al Cordero, o el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él
y el de su Padre escrito en la frente. Gloria a Dios. ¿No es bonita esta descripción? Dice que allí está Cristo y con Él está este grupo de salvos de la iglesia, de esta iglesia, 144,000, y tenían el nombre de Cristo y el nombre del Padre escrito ¿dónde? En la frente. Estaban sellados con el nombre de Cristo y con el nombre del Padre. Es una descripción muy bonita para esta iglesia. Y por ejemplo, el versículo 4 y 5, fíjese qué cosas tan lindas dice de este grupo. Versículos 4 y 5 de Apocalipsis 14. Dice allí: estos son los que no se contaminaron con mujeres, iglesias falsas, doctrinas falsas, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios y delante de su trono. Es decir, son gente santa. Entonces, cuando leemos estos textos, podemos decir que la iglesia sufre una transformación. Esa iglesia tibia, esa iglesia pobre, que es ciega, que está desnuda, es transformada en este grupo que se dice allí en la palabra, son sin manchas, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta iglesia que es tibia sufre una metamorfosis, como lo sufre el gusano para convertirse en mariposa. Ahora yo me pregunto, ¿es la primera vez que eso pasa? ¿O pasará por primera vez eso? Déjeme decirle que no. Cuando estudiamos la vida de Jesús con sus discípulos, nos podemos dar cuenta que aconteció lo mismo. Los discípulos eran hombres comunes y corrientes, iracundos, pecadores. Pero después que Cristo resucitó, ellos cayeron en la roca inconmovible de los siglos, que era Cristo. Cuando Cristo murió, fue tan tal que ya ellos dejaron de creer. Estaban preocupados por lo que iba a pasar con ellos. Si usted lee, por ejemplo, la historia bonita del camino a Emaús, que dos discípulos se encuentran con el maestro, le dijeron: nosotros pensábamos que él era, ya no creían. Pero se dice de estos hombres que la sombra de Pedro resucitaba aunque a los muertos, y la gente ponía a los enfermos en la orilla para cuando pasara Pedro y le dé con la sombra, eran sanos. ¿Qué fue que pasó con estos hombres? Dice la palabra del Señor que con un sermón se bautizaron ¿cuántos? 3,000 hombres y después 5,000. Hubo un cambio. Ellos se entraron con Cristo, lo que llamamos el aposento alto, y cayeron en la roca y recibieron el poder, que esa es la diferencia. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Hay una cita del Espíritu de profecía, vamos a leerla. Está en Mensaje Selecto, tomo 1, página 141. Libro Mensaje Selecto, tomo 1, la página 141. Aquí está el kit del asunto. Dice allí: la mayor y más urgente. Escuche bien, una cita muy conocida, pero voy a leer todo el párrafo. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, está hablando de la iglesia, es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Es decir, que la iglesia deje de ser tibia a ser una iglesia caliente, un reavivamiento en medio de la iglesia. Pero sigue diciendo: procurarlo
debiera ser nuestra primera obra, lo número uno, como iglesia y como personas. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. Ahora, ¿de qué bendición me está hablando? Del Espíritu Santo. Dice que debe haber esfuerzos de parte de nosotros, ferviente esfuerzo para recibir esta bendición, el Espíritu Santo. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlo. ¿Por qué no tenemos poder? ¿Por qué tal vez los cultos no tienen el poder que debían tener? ¿Por qué no podemos todavía hacer estas obras que hicieron los discípulos? Porque aún no se tiene el poder del Espíritu Santo como deberíamos tener. Y debe ser nuestra primera obra el buscar esto. Debemos esforzarnos para buscar el poder del Espíritu Santo. Y te preguntaría, ¿cómo me esfuerzo? ¿Cómo lo busco? Aquí el Espíritu de Profecía lo dice. Seguimos leyendo. Dice, porque no estamos preparados para recibirlo. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y nosotros podemos saber, porque somos padres, cuán deseoso estamos de darle cosas a sus hijos, de darle lo que ellos necesitan. Y dice que Dios no está igual que nosotros, no. Dice que Él está más dispuesto que un padre y una madre a darle bien a sus hijos. Él está mucho más dispuesto a darnos su Santo Espíritu a nosotros. ¿Cuál es el problema? Que no estamos preparados. No estamos preparados. Si Dios nos da su Santo Espíritu, en la condición que estamos, somos consumidos. Somos consumidos. Tenemos primeramente que estar preparados. Ahora, ¿en qué implica esta preparación? ¿Cuál es esta preparación que Dios demanda de su iglesia? Dice aquí el Espíritu de Profecía. Sin embargo, mediante la confesión, número uno, mediante la confesión, no olvide eso, la confesión. Número 2, la humillación. Número 3, el arrepentimiento. Y número 4, y la oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Lo que Dios pide de nosotros primero, para que esta iglesia tenga el poder del Espíritu Santo, para que podamos hacer esa obra que hicieron los discípulos, para que nuestras palabras lleven el poder de Dios, primero tenemos que confesarnos delante de Dios. ¿Y qué es lo que uno confiesa a Dios? Los pecados. Por eso nos dice en Apocalipsis, nos manda a arrepentirnos, porque aún hay pecados en nuestras vidas. Primeramente tenemos que confesarnos delante de Dios, confesar nuestras transgresiones delante de Dios. Segundo, dice, después de la confesión, humillarnos, la humillación. Y en tercer lugar, el arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos de verdad, no volvemos atrás. No volvemos atrás. Dios pide que hagamos los primeros pasos de la conversión cristiana: confesión, humillación y arrepentimiento. Quiere decir esto, que el pecado en medio de nuestras vidas impide que Dios complete la obra en nosotros. Y luego dice, y la oración ferviente. Y la oración ferviente. Buscar a Dios en oración a toda hora, en todo momento. Entonces dice aquí,
nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Se está entendiendo el estudio? La iglesia necesita ser reavivada, calentada, avivada por el Espíritu Santo. Y Dios está loco por hacer eso. Pero no se puede porque no estamos ¿qué? Preparados. Por amor, Dios no nos envía su Santo Espíritu, porque si no somos consumidos. Pero a nosotros nos toca una parte para poder habilitarnos como vasijas útiles para recibir el poder del Espíritu Santo. Número 1, confesión del pecado. Número 2, humillación. Número 3, arrepentimiento y buscar a Dios en oración ferviente. ¿No fue eso que hicieron los discípulos en el aposento alto? Y en respuesta a lo que ellos hicieron, ¿qué recibieron? Que vino como lenguas de fuego. Y no fueron los mismos hombres de ahí en adelante. Lo mismo va a pasar con esta iglesia. No van a ser los mismos. No seremos los mismos. Una pregunta, mis hermanos. ¿Este no está bueno? Dice ahí que son las 11:42, 43. Ok, está bueno, ¿verdad? Vamos a coger 10 minutos más. Bien, entonces vamos a leer 2 citas más, mis hermanos. Vamos a ver 2 o 3 citas más del Espíritu de Profecía que nos ayudan a nosotros a entender la misión que nos toca a nosotros, entender la posición en que estamos y qué debemos de hacer. En el deseado de todas las gentes, en el capítulo de Juan el Bautista, les recomiendo que lo lean entero en su casa. Ustedes verán cómo se relaciona la vida de Juan el Bautista con la vida de nosotros que vivimos en este tiempo en la iglesia. Página 73 sería la primera cita que leeré de esta parte. Dice allí, página 73, deseado de todas las gentes. Antes que naciera Juan, el ángel le había dicho: será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Está diciendo que antes de Juan nacer, Dios le dio a Juan un rebe por salud. ¿Sí o no? Sí. Y también pronosticó que iba a ser como grande. Esta iglesia, antes de nacer, Dios pronosticó que sería una iglesia grande también. Se pronosticó lo que dice de los 144,000. Juan escribió que guardarían los mandamientos de Dios. También dice Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de lo que, de los que son santos. Es decir, los pronósticos de esta iglesia son grandes, igual que Juan. Pero también, al igual que a Juan, Dios le dio recomendaciones. Sigue diciendo, Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra. Estamos hablando de Juan el Bautista, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. La mayor que hubiese sido confiada alguna vez a los hombres. ¿Cuál fue el trabajo que Dios le dio a Juan? ¿Cuál fue esa encomendación que fue la más grande que se había dado a los hombres? Preparar el camino, ¿para qué? Para la primera venida de Cristo. ¿Cuál es la obra tan grande que tiene esta iglesia? Preparar el camino, pero para la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios. Sigue diciendo, a fin de ejecutar esta obra, el Señor debía obrar en Juan, y el Espíritu de Dios estaría con él si prestaba atención a las instrucciones del ángel. El Espíritu Santo iba a estar con Juan, pero Juan tenía que seguir las instrucciones que daba el ángel. Dios a nosotros como iglesia también nos dejó las instrucciones para que Dios pueda entrar a nuestro corazón. Está en Apocalipsis 3.
en el mensaje a la Odisea, que se resume en una frase: arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que Dios nos dice. Sigue diciendo: Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Nosotros estamos llamados a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Un mensaje también fuerte para el tiempo del fin. Dice allí: un mensajero tal debía ser santo, debía hacerle sentir la santidad de los requerimientos de Dios. ¿Y cuáles son los requerimientos de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos que dar nosotros? ¿A qué llama el mensaje de los 3 ángeles? Dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero el mensaje del 3 ángel, ¿qué dice? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿cómo se adora a la bestia? Guardando los requerimientos de la bestia el domingo en vez del sábado. Nosotros como pueblo lo que vamos a exaltar es la ley de Dios. Vamos a enseñarle a la gente que su ley es eterna, incluyendo que el sábado. La misma obra de Juan dice aquí que él debía hacerle sentir la santidad de los requerimientos de Dios, sus mandamientos, y su necesidad de la verdadera justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Ahí viene también que a nosotros como pueblo se nos da un mensaje de qué comer y qué beber y cómo vivir. Porque solamente no se habla de comida, se habla de ejercicio, se habla de aire puro, del reposo, del descanso y otras cosas más, para que podamos cumplir con esta gran obra y para que seamos vasijas útiles para el Espíritu Santo. En la página 76 del mismo libro, otra cita de Juan el Bautista, dice allí: en el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas, escuche bien, ¿en cuál tiempo? Puede ser que usted se confunda que sea este tiempo o esta cita. Dice: en el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas, el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Parece que ahora sigue diciendo: los placeres sensuales, banquetes, borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado, que a lo malo llevaban bueno. ¿No es este tiempo igual entonces que el de Juan el Bautista? ¿No reina ahora una sensualidad depravada en el vestir y en el vivir? ¿No reina en este tiempo amor a la ostentación, a los lujos? Igual, ¿no están las mentes de los hombres siendo embotadas por el pecado? Juan debía destacarse como reformador, también nosotros, por su vida abstemia y su ropaje sencillo. ¿Ropaje cómo? Sencillo. Debía reprobar los excesos que reinaban en su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan. Una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. Gloria al Señor. Página 77 dice: al preparar el camino para la primera venida de Cristo, al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Ya lo digo yo, lo dice el Espíritu de profecía.
El mundo está entregado a la sensualidad hoy. Abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos ¿qué? Sujetos a las facultades superiores de la mente. Gloria al Señor. Y la última cita que vamos a leer, porque demoran 10 minutos, se fueron. Dice allí: fue en una región solitaria donde halló hogar Juan el Bautista, en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y el lujo de la vida y prefirió la severa disciplina de un lugar solitario para vivir el desierto. ¿Qué eso nos aconseja a nosotros en los tiempos finales? ¿A dónde debemos irnos? A los campos, a lugares que es el mismo mensaje, porque somos el mismo que mensajero. ¿Se está entendiendo, mis hermanos? En resumen, lo que hemos estudiado, número 1 es que la iglesia será transformada en un pueblo santo y lleno del Espíritu Santo. Segundo, que esta iglesia, para esa transformación, para esa metamorfosis, necesita el Espíritu Santo, y solamente se obtiene confesándonos a Dios, humillándonos, arrepintiéndonos y orando fervientemente. Solamente así se encontrará fe en nuestro corazón para cuando Cristo venga. Tercero, estudiamos que la vida de Juan el Bautista y su llamado es muy parecido a nosotros, el llamado que hemos recibido. Que Juan el Bautista tuvo un régimen de salud, un régimen de vida. También nosotros debemos tener un régimen de salud, un régimen de vida, para mantener una mente sana, un cuerpo sano, sano físicamente y sano espiritualmente, para poder subyugar las pasiones vagas nuestros pecados, subyugarlos bajo ¿qué? El dominio de la mente. Y como la mente debe estar gobernada por el Espíritu Santo, estaremos nosotros gobernados por el Espíritu Santo. Juan fue lleno del Espíritu Santo porque Juan cumplió con los requerimientos que Dios le dio. Se fue a vivir ¿dónde? Al monte, para no ser arrobado por la corrupción de su tiempo. No estoy diciéndole con esto, mi hermano, que salga de aquí hoy para el monte, por si acaso, pero debe estar en nuestra ¿qué? En nuestros objetivos. Buscar lugares en donde el pecado no esté reinando, en donde la música que es de Satanás no esté reinando. Yo lo estoy buscando. Hay que buscar, escucharlo, el consejo que da el espíritu de profecía, y también nos da un consejo de qué comer y qué beber para el tiempo del fin, porque toda carne estaría como enferma. No estoy diciendo eso que no coma carne, estoy diciendo que acepte totalmente el espíritu de profecía, lo que nos dice que comer y que beber, porque un cuerpo enfermo, ¿cómo puede adorar a Dios para este tiempo? Tenemos que estar sanos, listos, preparados para cumplir con una misión tan grande. Y debemos decirle que cada uno de nosotros pronto tendrá que enfrentar grandes vicisitudes. Ya lo está viendo. Hay iglesias que han sido diezmadas con este asunto de la pandemia. Muchas iglesias vacías. ¿Usted cree que esto para la iglesia no es un zarandeo? Hay hermanos que no van a volver a la iglesia. Asegúrelo que se van a quedar en su casa. Y cuando pongan que sea el domingo para guardar, va a ser peor. ¿Qué va a ser? Si no podemos con lo de abrir, ¿qué será con lo de caballo? Por ende, en este tiempo se está llamando, mis hermanos, a un reavivamiento y una reforma para poder sostenernos en este tiempo. Dice en Lucas 18: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra.
La respuesta es que sí. Hallará un pueblo dispuesto. El asunto es si yo voy a hacer la preparación para recibir esa doble porción del Espíritu Santo, aceite en las vasijas. Así que en este sábado glorioso, que el Espíritu Santo pueda hacer que su palabra quede en cada corazón, que su palabra no vuelva a él vacía, y que cada uno de los que están aquí decida buscar esa doble porción del Espíritu Santo. Yo personalmente me dispuse a eso, a humillarme delante de Dios, confesando mis pecados, apartándome de mis pecados, arrepintiéndome y buscando a Dios en oración. Y Dios va limpiando el corazón y nos va a llenar del Espíritu Santo, porque está en su palabra, y tendremos poder y cumpliremos con la obra que Dios nos ha encomendado. Así que Dios me bendiga grandemente a todos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios grande y poderoso, gracias, Señor, nuevamente por tu palabra, por el sábado, y porque tú amas grandemente a esta iglesia. Cuídanos a cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra pueda causar en nosotros el bien necesario para que nos preparemos para cuando tú derrames tu Santo Espíritu, estemos vacíos del yo, vacíos del pecado, para ser llenos de tu Santo Espíritu. Amén. Gracias por tus bondades, Señor. Bendice a cada hermano que escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, siempre un placer que el Espíritu de Dios quede en cada hogar.